Pueden tomar sus asientos. A continuación vamos a tener un sermoncillo y esperamos que así sea posible, primeramente Dios, por parte de nuestro hermano don Clemente Ramón Capetillo. Adelante, adelante don Clemente. ¿Ya? Bueno. ¿Sí me escuchan? Probando. ¿Sí? Adelante. Muy buenos días, hermanos. Saludos efusivos. Y agradecemos a Dios que esta vez no haya bloqueos en la compu y tengamos buena comunicación. Pues parece que hay un ser espiritual que no le gusta lo que voy a hablar. Pero Dios tiene sus propósitos. Bien. Señor Mortensen, gusto en saludarle. Quiero dirigirle unas palabras y a nombre de la Iglesia de Dios de los Rechazados le agradecemos su esfuerzo y empeño al ponernos al corriente sobre un personaje profetizado en que nos describe la actuación del anticristo. Este personaje, en el colmo de su soberbia e insolencia, como lo oímos el sábado antepasado, y que hay dualidad en estos eventos, el rey Antíoco Epífanes entró en el templo en Jerusalén, quemando los pergaminos y cuanta literatura encontró que hablaba de Dios y su palabra. Este será el objetivo, pero ahora por decreto a nivel mundial, para llenar la faz de la tierra de tinieblas espirituales. Quiero agregar aquí que en esa situación Dios inspiró al profeta menor Amós, siendo muy específico en el capítulo 8, verso 11 y verso 12, que dice: habrá hambre y sed, pero no de alimento y agua, sino de la palabra de Dios, y no la habrá. Dios tenga misericordia de este remanente que se ha aferrado y retenido a los fundamentos que Herbert W. Anto estableció para los santos del tiempo del fin. Perseveremos en las promesas que citó usted en Efesios 1, verso 13, y también quiero agregar Salmo 17, verso 8, Salmo 17, verso 8, que dice: guárdame como a la niña de tu ojo, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Verso 9, de la vista de los impíos que me oprimen y de mis enemigos mortales que me rodean. Promesas que nos dan fe, certidumbre y empuje. Promesas para lo que hemos oído del mensaje de verdad que Cristo nos reveló como vocero del Padre. Promesas para lo que hemos creído el Evangelio de Salvación. Promesa para lo que hemos sido sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. El ser sellados implica, como lo dijo usted, ser recogidos sobrenaturalmente por la mano poderosa de Dios para ser rescatados de ese poder satánico del anticristo. Gracias, apreciable ministro, que Dios le siga resplandeciendo en inspiración y, por supuesto, de salud. Por otro lado, vamos a discutir lo que el mundo cristiano no conoce y no sabe discernir entre lo prófano y lo santo. Hermanos, les planteo esta pregunta. ¿Pronuncia usted el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto? Las siguientes son pautas que a estas alturas todos debemos conocer aplicándolas en la práctica. La sabiduría que encierra este tema se titula
grande y temible es el nombre de nuestro Dios. Comenzamos. Todos conocemos bien las características de nuestro Padre Celestial, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que hay grande galardón si le amamos y guardamos sus estatutos, mandamientos, leyes y ordenanzas, para que aprendamos a temer al Eterno. Habrá bendiciones hasta 1000 generaciones, pero también es fuego consumidor, celoso y temible, si quebrantamos su ley y lo ofendemos. ¿Qué? Tengámoslo presente que Dios no le dará por inocente. El pecado nos conduce al castigo y la corrección. Todo depende de nuestras obras que hagamos aquí en la tierra. En la más mínima palabra ociosa tendremos que dar cuenta en el juicio. Y para afirmar esto vamos a leer Mateo 12, verso 36. Mateo 12, verso 36 nos dice: pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Verso 37. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todos queremos una vida feliz, interesante, estimulante ahora, y también la seguridad de que ella seguirá extendiéndose aún después de terminada la existencia física. La misma inquietud movió a un individuo a consultarle a Jesús el Cristo, y en Mateo 19, verso 16, Mateo 19, verso 16, dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús había venido a la tierra para bien de los hombres. Y nos dice Juan 10:10, Juan 10:10, para que tengan vida y para que la tengan abundancia. Por eso respondió Jesús en Mateo 19, verso 17. Mateo 19, verso 17. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cristo estaba revelando la clave aquí, cómo tener esta vida colmada de felicidad y realizaciones que todos deseamos. Reveló el camino que genera todo bien, el camino de obediencia a los mandamientos de Dios. En el versículo 18 y 19 del capítulo de Mateo 19, vemos claramente a cuáles mandamientos se refería. No matarás, no adulterarás, no hurtarás. Se trataba de los 10 mandamientos. Estos mandamientos de Dios son la esencia del camino que lleva a la vida plena y abundante que podemos disfrutar ahora mientras nos hacemos actos para recibir la verdadera vida eterna en el reino de Dios. Vamos a concentrarnos única y exclusivamente en el tercer mandamiento. Nótese el tercero de los mandamientos de Dios, y en Éxodo 27, dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Y en Deuteronomio 5:11 dice lo mismo. El nombre de Dios tiene un significado profundo y grandioso
y al gran ser que creó y que gobierna el universo, le importa mucho cómo empleamos su nombre en la oración, en la conversación y en nuestras actividades cotidianas. La oración es un medio profundamente efectivo que nos permite recibir el crecimiento espiritual y la fuerza divina. Mas la oración pronunciada en vano o a la ligera es como un mensaje telefónico enviado por cables defectuosos. No logra nada. Asimismo, puede ser en vano la oración sincera y fervorosa si es que hemos empleado el nombre sagrado de Dios de manera irreverente día tras día. ¿No hemos recibido respuesta a nuestras oraciones bien intencionadas? ¿Será esta la razón de que nuestra falta de bendiciones, prosperidad y crecimiento espiritual? Si no nos acercamos al trono celestial con gran reverencia y humildad, quizá estemos pronunciando oraciones inútiles. Ahora bien, la reverencia y la humildad ante Dios y su nombre son algo reservado para las oraciones que del resto del día, el resto de la semana o el resto de nuestra vida. El ejemplo de Cristo. Jesús fue un ejemplo perfecto y viviente para sus discípulos. Ellos lo observaban y escuchaban y debieron percibir las grandes fallas que había en sí mismos. Cuando más reflexionaban sobre el modo de vivir del Maestro, su humildad entre la gente que él enseñaba y sanaba, y especialmente la manera en que se dirigía a Dios en oración, más comprendían que las oraciones rutinarias de los jefes religiosos de su época carecían de todo significado. Cada vez más convencidos de ello, hicieron conocer su frustración y uno de los discípulos le dijo a Cristo en Lucas 11, verso 1, Lucas 11, verso 1, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús, pues, les enseñó las bases de la oración y esta enseñanza ha quedado preservada para nosotros en la Biblia. Nótese la importancia que Cristo le dio al nombre de Dios. Y en el versículo 2 de Lucas 11, le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que debemos hacer en la oración es expresar nuestra profunda reverencia y respeto por el gran Dios a quien oramos. El nombre de Dios es tan grande que debemos santificarlo en nuestra mente al orar. Podemos comprender la gloria trascendental, la majestuosidad, el poder ilimitado de Dios. Si no entendemos la grandeza de nuestro Salvador, Hijo de Dios, hay peligro para nuestra salvación y quizá estemos deshonrando a Jesús el Cristo mismo. Moisés y la zarza. Aun el suelo es sagrado cuando lo ocupa Dios. Y en Éxodo 33, verso 20, Éxodo 33, verso 20, dice, Él es tan santo que nadie puede mirarlo y vivir. Vamos a extender un poco más esta explicación en Éxodo 3, verso 3. Éxodo 3, verso 3 dice, cuando Moisés vio con asombro una zarza ardiente que no se consumía por el fuego, empezó a acercarse para examinarla. Verso 4.
Mas una voz potente lo detuvo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Verso 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todo lo de Dios es santo, su persona, su palabra y cada uno de los nombres que Él ha escogido para describirse. Debemos, como Moisés, sentir gran reverencia ante Dios y lo que a Él le pertenece. El rey David glorificó siempre a Dios, alabando sus mandamientos, y comprendió cuán especial era el nombre de Dios. Y nos dice en el Salmo 111 y el verso 9, en la última parte, dice, Salmo 111, verso 9, en la última parte: santo y temible es su nombre. Y el verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. David temía usar el nombre de Dios en vano. Nótese lo que dice el comentario de la Santa Biblia por Adán Clarke respecto a la importancia del tercer mandamiento. Este precepto no solamente prohíbe todo juramento falso, sino también toda blasfemia común que utiliza el nombre de Dios, o donde se apela a Él como testigo de la verdad. También prohíbe necesariamente toda mención ligera e irreverente de Dios o cualquiera de sus atributos. Y con seguridad podemos añadir a todo esto que aquí se condena también toda oración, exclamación, etcétera, que no sea acompañada de una reverencia profunda y un espíritu genuino de piedad. Volumen 1, página 145. ¿Cuántas millares de veces se quebranta este mandamiento en las oraciones leídas o improvisadas de personas desconsideradas, audaces y presuntuosas? ¿Y cuán pocos son los que no lo quebrantan en su culto público y privado? Sea lo que fuere, lo que la persona misma piense o espere, no importa lo que diga en defensa propia y diga que no estaba pensando lo malo, si él, en alguna de estas maneras arriba mencionadas o en cualquier otra manera, toma el nombre de Dios en vano, Dios no le dará por inocente, le considerará culpable y le castigará por ello. El nombre de Dios se venera. La referencia más antigua a Dios que encontramos en la Biblia no está en el libro de Génesis, como muchos creen, sino en el Evangelio de Juan. Nótese los nombres de Dios empleados ahí. Vamos a Juan, capítulo 1, verso 1, 2 y 3 y 4. Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, según el griego original, era el logos, que quiere decir vocero. El Verbo, el mismo Jesús el Cristo, fue el unigénito del Padre Dios. La Biblia no hace mención de ningún otro personaje
con el rango del Verbo y el Padre, solo ellos dos. Y nos dice Juan 17, versos 20 y 21, que ellos dos eran uno, dos en uno. Ellos componen la familia de Dios, de la cual nosotros podemos llegar a ser miembros. El nombre del Padre es santo y temible, como leímos en el Salmo 111, verso 9. Por esta razón, a ningún hombre se le debe decir Padre en el sentido religioso. Jesús el Cristo mandó en Mateo 23, verso 9, Mateo 23, verso 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Igualmente, nadie debe aplicarse el título de reverendo, solo Dios es reverendo. Solo su nombre merece reverencia. Quien emplee el título de reverendo, excepto para Dios, estará violando el tercer mandamiento, tomando en vano uno de los nombres. La Iglesia Católica y muchas otras acostumbran estos títulos: reverendísimo, exclamacísimo, excelentísimo. Los verdaderos ministros de Dios no lo hacen. Nuestro ejemplo para los demás. Dios predice que tendremos que librar una verdadera batalla para vencer a nuestro propio ser y seguir el camino divino. La vida es demasiado difícil cuando estamos apartados de Dios. Al comienzo de la vida cristiana, comprendimos que las cosas marchan mucho mejor cuando recurrimos a Dios en ferviente oración en primera instancia. Si con diligencia controlamos el lenguaje que empleamos en nuestra conversación y nuestras oraciones, y si evitamos el empleo irreverente de cualquier término que se refiere a Él o lo suyo, ¿cuánto podremos agradarlo? Si realmente somos convertidos, formamos parte de la Iglesia de Dios, la cual lleva el nombre de Él, varios pasajes del Nuevo Testamento identifican como Iglesia de Dios aquella que pertenece a Él. Y Cristo oró en Juan 17, verso 11. Juan 17, verso 11. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El ejemplo que nosotros demos como siervos de Dios será observado constantemente por quienes nos rodean. ¿Cómo nos ven ellos día tras día? ¿Puede el cristiano profanar su llamamiento divino empleando expresiones groseras y bajas, aunque éstas no manchen el nombre de Dios directamente? El lenguaje indecente y vulgar no corresponde a un siervo de Dios. Quien emplee tal lenguaje en su vocabulario estará desacreditando a la Iglesia. Sin embargo, muchos han permitido que tales expresiones formen parte de su vocabulario usual. No nos engañemos, no estaremos firmemente dentro del cuerpo de Cristo si no controlamos nuestra lengua. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:29, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo mal ejemplo nuestro irá en menoscabo de la opinión que otros tienen de la Iglesia de Dios y por lo tanto de su nombre. Los juramentos.
Notemos la advertencia que lanza el maestro de Nazaret al respecto en Mateo 5:34. Mateo 5:34 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, verso 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, verso 36, ni por su cabeza, ni por tu cabeza, jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Verso 37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y finalmente, resumiendo el uso correcto del nombre de Dios, este tercer punto del problema que hemos discutido y que el Decálogo indica claramente la urgente necesidad de que santifiquemos y veneremos a Dios y especialmente su nombre en lo que decimos, en lo que hacemos y en lo que pensamos. Ahora bien, una ley no es ley si su quebrantamiento no conlleva una pena. Y recordemos que al que Dios ama, azota. Pecamos, acudamos al trono de la gracia, implorando misericordia para arrepentimiento. Y vamos a leer Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, verso 1. Dice, Primera de Juan 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús el Cristo, el justo. Verso 2, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esforcémonos por controlar ese órgano ligero que se llama la lengua, y recordemos las palabras de aliento de Jesús el Cristo, donde nos exhorta en Juan 12:50 en la primera parte. Juan 12:50, la primera parte. Voy a leerles la versión Reina Valera 2000 y dice, y sé que su mandato conduce a la vida eterna. Ok, hermanos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Gracias.